Muy buenas, hoy os traigo un cuchillo que realicé para mi esposa. Se trata del Rasul EDC Knife. Rasul es un tipo de lince y bueno, nos resultó interesante ponerle ese nombre a este cuchillo. Lo de EDC es porque es un cuchillo bastante compacto para que nos acompañe en nuestros viajes, de tal manera que tenemos un cuchillo que nos vale un poco para todo. Es el mismo concepto de este que hice para mí, que tenéis vídeo en el canal, os dejaré en la descripción de este vídeo un enlace a la presentación de este cuchillo. Ya veis que es un cuchillo sencillito, de medidas contenidas. El diseño en sí, pues este en concreto está adaptado a mis preferencias y este está adaptado a las preferencias de mi mujer. No tienen nada que ver en líneas, pero sí que tienen que ver en el uso que le damos, que es un cuchillo para nosotros de viaje, que lo mismo nos acompaña en una salida al campo, que nos llevamos una barbacoa, que nos vamos a un piso de alquiler, un apartamento y lo usamos de cuchillo de cocina, y que podemos llevar en la mochila o en la bolsa de hombro sin que sea un engorro y no pese demasiado. De hecho, el peso de esta pieza, el conjunto de funda y cuchillo, es de 134 gramos. Y luego ya el cuchillo solo pesa 86 gramos. En cuanto a las medidas, mide 19,1 centímetros, de los cuales 10,9 son de mango y 8,2 son de longitud de hoja, pero tiene realmente 8,5 centímetros de filo útil. El mango es suficientemente largo para que a mi mujer le quepa la mano de sobra y sobresalga este pomo que lleva para golpear cosas en la parte trasera. Así, pues bueno, tiene el filo muy cerca de la mano y aparte pues tiene un pomo por si quiere golpear algo. En cuanto a la funda, es una funda de Kydex, muy sencillita, con una sola pieza replegada, que como podéis ver tiene 3 agujeros que sirven para drenar el agua que pueda entrar en la funda. Tiene 2 tornillos tipo Chicago, que fijan este clip para poder anclar el cuchillo al cinturón o a una correa de la mochila, o simplemente, pues bueno, la mayoría de las veces llevamos el cuchillo dentro de la mochila, metido dentro de la funda y ya está, y chimpum. En cuanto al ajuste de la funda, pues bueno, el típico de las fundas de Kydex, sin sonidos extraños, y nada más. Tiene un apoyo del pulgar para poder empujar la funda en vez de tirar del cuchillo para sacarlo. Empujamos esa funda y de esa manera podemos sacar el cuchillo sin mayor problema. Como veis, en la parte inferior pues también tiene una sección en la que puede drenar ese agua que pueda entrar en la funda. Sin más, 3 ojetes, 2 tornillos, un apoyo del pulgar, el Kydex moldeado y no hay mucho más que comentar de ella. Ya veis que bueno, me gustan las fundas que son de una sola pieza replegada porque son más compactas, más rígidas y más ligeras que las fundas de 2 piezas con ojetes. Algunas formas permiten hacer este tipo de funda y otras formas de cuchillo complican mucho el trabajar así, pero en este no había problema para hacer este tipo de funda. En cuanto al cuchillo en sí, ya sabéis las medidas. El mango es de un material que se llama Corian, en este caso de color blanco pulido. Es un material que está fabricado por DuPont y en concreto es trihidrato de aluminio con resina acrílica. Es un material que es muy resistente al desgaste, muy resistente en general a los impactos, resiste el calor hasta los 150 grados centígrados, es un material que no es nada poroso y es muy fácil de limpiar y también es resistente a los productos químicos. ¿Qué significa esto? Pues que con este acabado pulido que tiene es un cuchillo con un mango muy fácil de limpiar. Eso implica que pues cuando lo utilizas en la cocina, si le quitas la rabiza, tienes una pieza que la puedes limpiar sin ningún problema. ¿Por qué hicimos este cuchillo con este mango? Primero porque mi mujer tenía antojo de tener un mango de color blanco. Y segundo porque otro cuchillo que le había hecho para las barbacoas previamente era este, que desde luego es muchas cosas, pero desde luego no es fácil de limpiar, porque el mango es hasta de ciervo y la hoja está texturizada y la guarda también, y entiendo que para ella es un infierno, y de hecho esto siempre lo limpio yo, porque pues ella, entre que le da pereza y que es complicado, pues simplemente lo hago yo y ya está. Ese mango tiene un perfil bastante estrecho, adaptado a las manos de mi mujer y de mi hija, que son más pequeñas que las mías, obviamente. Tiene un hueco doble para 2 dedos y tiene una parte trasera que se ensancha más respecto a la parte delantera. Tiene estos biseles en el mango, de tal manera que ella puede apoyar el pulgar para poder trabajar de costado con ese cuchillo en caso de que necesite cogerlo así. Y luego tiene unas muescas antideslizantes que, como veis, están presentes tanto en la parte delantera como en la parte trasera. La parte trasera acomoda bien los 2 dedos de su mano y ella puede hacer un agarre bastante firme de esta pieza, adelantando un poco la mano o atrasando un poco la mano. Ella puede viajar un poco por este mango, yo puedo viajar poco por él porque, como veis, mi mano pues básicamente lo ocupa en su totalidad. Pero bueno, ya tiene un poco menos de mano y le va mejor. La parte trasera acaba en un pomo que puede utilizarlo para golpear cosas, tiene un agujero de 4 milímetros para pasar un paracord y hacer una rabiza como esta decorativa que tiene, y el mango está fijado, aparte de con un pegamento tipo epoxi, con 2 remaches de aluminio de 4 milímetros de diámetro. Es un mango, como os digo,
estrechito, tal vez para mí demasiado estrechito, pero a ella le va bien porque simplemente pues eso, tiene la mano más pequeña que yo. En cuanto a la hoja, es una hoja tipo drop point, con una caída muy ligera en la parte final de esa hoja, o mejor dicho, la parte más cercana a la punta. El cuchillo es enterizo, el acero que he empleado para este cuchillo es el acero de la casa austríaca Böhler N690, la dureza de la hoja es de 60 HRC de dureza. A mí me gusta mucho este acero, el N690, porque tiene un contenido de carbono bastante elevado, un 1,07%, luego tiene un elevado contenido de cromo también, entre un 17 y un 17,3%, que hace que resista bastante a la oxidación, tiene un filo muy fino, tiene una buena retención de filo, se afila fácil y me parece que es un acero que tiene una relación rendimiento-precio muy buena, por lo menos cuando compras el material. Otra cosa es que algunas empresas o marcas pues tengan cuchillos con este acero a precios pues desorbitados, ahí ya no voy a entrar. Pero cuando adquieres el material no es un cuchillo que el material en cuanto a acero sea muy caro y permite darle un tratamiento térmico muy bueno con unas prestaciones muy buenas para una pieza para usar y disfrutar, ni más ni menos. ¿Que hay aceros polimetalúrgicos mejores? Sin duda, con por lo menos un rendimiento superior. Pero desde luego el N690 a mí me hace disfrutar mucho de las piezas, tiene un mantenimiento bastante sencillo y retiene el filo muy bien. Y es, como os he dicho, adquiere un filo bastante fino. En cuanto al tipo de vaciado, tiene un vaciado plano, que como veis no llega hasta el lomo. ¿Por qué? Pues porque el espesor es de 3,3 milímetros, la pala es bastante estrecha, tiene 18 milímetros, que permite radios de corte muy cerrados, pero también quería hacer un cuchillo que tuviese un vaciado un poco polivalente, que no fuese un cuchillo que tuviese un vaciado hasta el lomo y que quedase un poco, diríamos que endeble, sino que fuese una pieza robusta, pero también de medidas contenidas y una pala estrecha. ¿Cómo conseguí eso? Pues digamos que negociando un poco la altura del bisel del vaciado plano para darle un filo que, como veis, es robusto, pero si os fijáis en el final de ese filo es bastante fino para ser muy cortador. Es una pieza que tiene un buen ratio entre fortaleza y corte. El vaciado plano en los biseles tiene un acabado que es un satinado largo, como podéis ver, digamos que de mango hacia punta. Y luego en las mesas tiene un acabado que se llama laminado en bruto. ¿Qué es esto? Básicamente que es un brut de laminado, que es el que presentan las pletinas cuando te llegan. Yo lo que hago es pulirlo, diríamos, para que quede brillante, quede bastante protegido de la oxidación, y también de esa manera tengo unas mesas que son muy resistentes a los arañazos y tengo unos biseles que son muy resistentes a los arañazos, longitudinales, que son básicamente los que le va a generar la funda de Equides. Así que yo puedo meter y sacar el cuchillo todo lo que quiera sin que el acabado de la hoja resulte afectado por ello, ¿vale? En cuanto al resto, pues bueno, poco más que comentar. Una pequeña transición suave entre la mesa y el vaciado, una muesca española, y esto de aquí es básicamente un biselado que yo le hago al recazo para que entre más fácilmente y salga más fácilmente de la funda. El corián blanco, ya como veis, es un material que se puede pulir muy bien, se puede limpiar muy bien. Como os digo, es resistente a los productos químicos. Las manchas que le puedas dejar en un momento dado las limpias con bastante facilidad. Y lo único que cuando lo pules, sí es cierto que hay que tener cuidado con las transferencias de los metales a ese corián. Así que en la sección de los remaches yo lo que hago es trabajar con micromesh para quitarle los arañazos y que no haya transferencia con la pasta de pulir y la rueda de trapo al corián blanco. Porque si no, pues al final no hay manera de acabar de limpiarlo. Sin más, una pieza sencilla, ligera, compacta y que, bueno, pues que es básicamente el compañero fijo de mi esposa en sus salidas al monte, en su mochila, y la verdad es que yo lo hice realizando, sobre todo pensando en viajes y demás, pero ella lo usa continuamente en su mochila de montaña. Entonces, bueno, pues al final se ha convertido en su cuchillo EDC de montaña. Y también debo deciros que ella estuvo usando mucho tiempo este cuchillo como EDC en la mochila de diario, entonces ya me parecía un poco excesivo y le realicé un cuchillo que ya os enseñé, mucho más pequeño y mucho más ligero, para que llevase pues básicamente un filo más compacto, más civilizado, diríamos, por la calle que este en la mochila, porque se me hace un poco grande para diario en ciudad, sobre todo. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.